En la historia de la música ha habido artistas que han dejado huella, por eso en Tops, te traemos a los 10 mejores cantantes en inglés de todos los tiempos, en donde tendremos en cuenta factores como su influencia en el mundo, su éxito comercial, su trascendencia y su voz, que es lo más importante. En este vídeo veremos a varias leyendas de la música, las cuales han contribuido para bien de la misma en cada uno de sus respectivos géneros y su obra los ha inmortalizado, convirtiéndose en ídolos para millones de personas. No olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta para así subir más contenido. Muchas gracias. Número 10. Ray Charles. Nacido en Albany, Estados Unidos en el año 1930, fue un cantante, instrumentista y actor estadounidense. Considerado una de las figuras más importantes de la música en el siglo XX, en su repertorio puede hallarse desde el blues más tradicional y el gospel hasta el jazz y el soul, estilo en el cual desarrolló una vertiginosa carrera. Es difícil catalogar sus cientos de canciones, quizá por el eclecticismo que siempre le caracterizó. Durante su larga carrera fue galardonado con 12 premios Grammy, lo cual habla de su capacidad y su influencia en la música. Ciego desde los 7 años, Ray Charles aprendió a leer y componer música en el sistema Braille. Estudió en Florida, en un instituto de San Agustín, y desde muy niño participó en distintos eventos musicales. Su trayectoria discográfica se inició en 1953, cuando fue contratado por el agente Ahmet Ertegun, que le introdujo en la compañía Atlantic Records. A partir de entonces Ray Charles sería conocido como una de las figuras señeras e imprescindibles del rhythm y blues. Vivió sucesivamente en diversas ciudades como Nueva Orleans y Texas, y tras unirse a Ruth Brown, formó una banda en la que también se integraron David Newman en el saxo y Joe Bridgewater en la trompeta. A mediados de la década de los años 50 Ray Charles creó esa suerte de magnífica fusión entre el blues, el gospel y el swing, e impuso a su música también lo frenético del rock and roll. Ya con su canción I Got a Woman en 1954, se situó en lo más alto de la música negra. Dueño de una voz singular y reconocible por todos, su figura trajeada se convirtió en uno de los íconos más representativos de la música del siglo XX. Su voz rota, marcada, trágica, melodiosa y dulce, e instalada en la frontera de sus propios recursos interpretativos, constituyó uno de sus mejores dotes. Como pianista, su estilo también marcado y percusivo fue casi insuperable dentro del estilo del blues negro. Acordes superpuestos, ritmo frenético o melodías suaves y cadenciosas en las baladas son los rasgos musicales más característicos de Ray Charles al piano. Tocaba también, aunque muy anecdóticamente, el saxo. Su inmensa popularidad lo llevó a incursionar en el cine en la década de los años 60. Ray! Yeah, Steve! The second trumpet a B natural. Oh, that's right. That's right. It's a better sound, too. Say, band, let's try to play the arrangement right now. You may not like it, but still, remember, it's not costing you a penny. So let's get on with it here now. 1, 2, 1, 2, 3. En la misma década, Charles fue arrestado por posesión de sustancias ilícitas a las que fue adicto durante 17 años. En su tercer arresto fue detenido por la policía, pero pudo salir ileso ya que se internó en una clínica de rehabilitación en San Francisco, California. Finalmente, Charles falleció a la edad de 73 años el 10 de junio de 2004 en su casa de California debido a una dolencia hepática que sufría desde hace tiempo. Su legado fue tan importante que en el año de su muerte se realizó una película biográfica dedicada a su obra musical. Su música se sigue oyendo y su influencia es indebatible. Número 9. Marvin Gaye. Marvin Pentz Gaye Jr. Conocido por su nombre artístico Marvin Gaye,
fue un músico, productor y cantante estadounidense de soul y smooth soul, apodado comúnmente como el príncipe del soul. A lo largo de su carrera, Marvin Gaye vendió más de 25 millones de álbumes. Contrario a los inicios de su carrera, a través de los años Gaye se ha consagrado como un pilar fundamental y un ícono del soul, lanzando varios discos que revolucionarían y cambiarían el rumbo de ese género en las décadas de 1970 y 1980. Durante sus primeros años de carrera musical grabó numerosos hits de su época como Pride and Joy, Ain't No Mountain I Know, How Sweet It Is, To Be Loved By You, y el número 1 en Estados Unidos y Reino Unido, I Heard It Through the Grapevine. Esta última es considerada un hit del soul. Alcanzó el número 1 en el listado Billboard Hot 100 en 1968 y figura en la posición 81 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos según Rolling Stone. Nació en la ciudad de Washington, D.C., donde su padre era un predicador, ministro de la Casa de Dios, House of God, una congregación conservadora cristiana con elementos del pentecostalismo y judaísmo ortodoxo que exigía el cumplimiento de unos códigos de conducta estrictos y no celebraba ninguna festividad. Marvin comenzó a cantar en el coro de la iglesia, un lugar sobre el que años más tarde diría: aprendí la alegría de la música. Sin embargo, en casa, debía soportar el fundamentalismo moral y los ataques de ira de su padre. Durante aquellos años, aprendió a tocar el piano y la batería, viéndose obligado a abandonar el atletismo por la intransigencia de su padre. Estudió en la Syfax Elementary School, y mientras cursó la escuela, hizo varias presentaciones, llamando la atención con su interpretación de Be My Love, de Mario Lanza. A pesar de disfrutar las actuaciones que realizaba, su estado de ánimo no era el mejor, dado que la relación con su padre se tornaba cada vez más complicada. Con el paso de los años fue viviendo nuevas experiencias, y sus expectativas crecían cada vez más, ya que su vida dio un gran giro al distanciarse de su familia, en especial de su padre. Por esta razón, se involucró de lleno en el sello Motown, donde colaboró como cantante y después se desempeñó como baterista de la banda The Miracles, así como en el sencillo de Stevie Wonder, Fingertips. En este tiempo conoció a Anna Gordy, con quien se casó en 1961. Su carrera como solista llegó a su auge gracias a I Heard It Through the Grapevine, tema que logró encabezar la lista de Billboard R&B Songs Chart y superó las 4 millones de copias vendidas. Desde ese momento, motivado por su propia habilidad artística, decidió centrar sus canciones en temas de crítica social que para la época eran muy populares dentro del género soul. Es en 1971, cuando publicó el que sería considerado su mejor álbum, What's Going On, en el que hizo un recopilatorio, mezclando la música clásica y el jazz. Este disco alcanzó el primer y segundo lugar en todas las listas del género soul y pop, abriéndole las puertas a otros artistas de color para que también fuesen reconocidos. Al siguiente año, realizó toda la banda sonora del film True Man. Tiempo después, en 1973, grabó su siguiente álbum titulado Let's Get It On, cuya canción del mismo nombre se ha convertido en un símbolo de sensualidad que ha sobrevivido a lo largo de las décadas. Aunque su éxito parecía no detenerse, Gaye no estaba lejos de los problemas en su vida personal, ya que algunos de ellos llevaron su matrimonio al fracaso. Estas dificultades trajeron como consecuencia que sus trabajos posteriores resultaran de baja calidad artística. A finales de los años 70, lanzó algunos discos que no congeniaban con su estilo. Se encontró envuelto en las drogas y el desinterés se podía percibir incluso en su tono de voz, pues no tenía la misma suavidad y melodía que lo caracterizaba. En 1981, Marvin firmó un contrato con CBS, y al año siguiente publicó Midnight Love, el álbum que le regresó el éxito perdido. Este trabajo contiene sencillos como Sexual Shilling, con el cual demostró a sus oyentes que su energía seguía en pie y regenerada por la movida rítmica que se vivía en la década de los 80. Pese a su regreso a la fama, el artista volvió a hundirse en las drogas, y se vio obligado a regresar a casa de su familia en Estados Unidos, con el fin de alejarse de la vida contraproducente que estaba llevando. Sin embargo, las discusiones con su padre nunca cesaron, hasta que, el 1 de abril de 1984, mientras mantenían una fuerte pelea, el predicador asesinó a su hijo de 2 disparos. Durante el juicio de la muerte de Marvin, se declaró a su padre inocente, alegando que la causa del homicidio era, en defensa personal, ya que según él, la estrella del sol pasaba a volverse peligrosamente agresivo cuando perdía los estribos. Después de la violenta situación, la madre de Gaye se divorció de su marido, afirmando que nunca le perdonaría lo que hizo.
A pesar de que esta inminencia del género soul no volvió más a las tarimas, su muerte no evitó que hiciera historia, ya que, en 1987, obtuvo su póstumo lugar en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Asimismo, existieron muchos homenajes en su memoria, uno de los cuales se remonta en 1991 cuando Rod Stewart y Tina Turner grabaron una melódica versión de una de sus canciones. Su música ha sido utilizada en un gran número de películas, series de televisión, documentales e inclusive en videojuegos. Por lo cual sigue siendo uno de los artistas más influyentes de la historia. Su álbum, What's Going On, fue elegido como el mejor álbum de estudio de todos los tiempos. Número 8. Whitney Houston. Apodada como La Voz, Whitney Houston tiene el récord Guinness como la cantante más galardonada de todos los tiempos. Cantante de pop y actriz estadounidense, la extraordinaria voz de esta bella cantante cautivó siempre a todo el mundo cada vez que aparecía en público. Tras unos inicios no muy prometedores, sus productores, que confiaban en su gran talento, decidieron esperar un momento propicio para lanzarla, preparando concienzudamente un disco que acabaría siendo número 1 en los Estados Unidos, llamado Whitney Houston. A partir de ese momento el éxito la acompañó en todo lo que emprendió, incluido su debut cinematográfico en la película El guardaespaldas, cuya banda sonora, interpretada por la propia Whitney, fue un récord de ventas en 1992. Nacida en Nueva Jersey en el año 1963, Whitney Houston comenzó a cantar en un grupo de gospel a los 11 años. Tras iniciar una prometedora carrera como modelo en su juventud, su vocación de cantante fue poco a poco imponiéndose, pues colaboró en los coros y segundas voces de las grabaciones de importantes artistas. En 1983 firmó un contrato con el sello Arista y su primer álbum salió al mercado en 1985, con un impresionante éxito, el cual, a finales de 1986 había superado ya los 10 millones de copias vendidas, cifra jamás alcanzada por el álbum de debut de ninguna estrella. De ahí en adelante la carrera de Whitney Houston la llevó a convertirse rápidamente en la intérprete de color más importante del mundo. En 1987 volvió al primer puesto de las listas norteamericanas con el tema I Wanna Dance With Somebody. Antes de comenzar la década de los 90, la joven Whitney ya había superado un nuevo récord, vender más de 25 millones de copias de sus dos primeros álbumes. Casada desde julio de 1992 con el también cantante Bobby Brown, en noviembre de ese mismo año se editó la banda sonora del filme El guardaespaldas, película en la que Whitney compartía el papel de protagonista con el conocido actor Kevin Costner. Tanto la película como el álbum, con su celebérrima interpretación del tema I Will Always Love You, tema que sigue siendo el más vendido de todos los tiempos, se convirtieron en los hitos más importantes de la carrera profesional de la vocalista de Nueva Jersey, la primera mujer que consiguió acceder directamente al número 1 de la lista de álbumes de su país. Las giras internacionales se sucedieron una tras otra. En julio de 1994, junto al instrumentista Kenny G, fue invitada a participar en la ceremonia de clausura del Mundial de Fútbol, retransmitida a los 5 continentes con Whitney como estrella musical. A pesar de su éxito profesional, Whitney Houston se enfrentó a luchas personales. Su relación con el cantante Bobby Brown fue tumultuosa, marcada por el abuso de sustancias y problemas legales. Whitney era conocida por su impresionante rango vocal, que abarcaba más de 4 octavas. Su capacidad para alcanzar notas altas con facilidad y entonar baladas con una sensibilidad incomparable la convirtió en una cantante inigualable. Después de regresar a los escenarios en la década de los 2000, Whitney venía arrastrando consigo una serie de adicciones y abusos a diferentes sustancias, lo que provocarían su caída artística y personal. La impecable voz de Houston se volvió áspera y ronca. Además, ya no lograba alcanzar esas notas altas por las que se había hecho famosa. Entró a rehabilitación 2 veces antes de declararse abstemia en 2010, pero durante el proceso la diva tuvo que cancelar conciertos y fue detenida en un aeropuerto por porte de drogas. En 2011, en un concierto tributo para Michael Jackson, estaba tan flaca que se dijo que iba a morir al día siguiente. En una famosa entrevista con Diane Sawyer, en 2002, Houston dijo, "El peor demonio soy yo, puedo ser o mi mejor amigo o mi peor enemigo". Al final ella se convirtió en la víctima de una decadencia que ella misma administró y que tristemente dejó que todo se viniera al piso cuando finalmente en el año 2012, extrañamente, cuando todo parecía indicar que Whitney Houston había retomado las riendas de su vida y de su carrera, saltó a los teletipos la noticia de su fallecimiento. La cantante fue hallada sin vida en la bañera de su habitación,
víctima al parecer de una ingestión de calmantes. Después de su muerte, numerosos artistas rindieron homenaje a Whitney Houston interpretando sus canciones y compartiendo historias sobre cómo fue influencia en sus carreras. Whitney Houston no solo fue una de las mejores cantantes de todos los tiempos, sino que también se convirtió en un icono cultural, rompiendo barreras raciales y dejando un impacto perdurable en la música y la cultura popular. A pesar de su partida prematura, el legado de Whitney Houston perdura. Su música continúa tocando los corazones de las personas y su influencia en la industria de la música es innegable. Número 7. Bob Marley. Robert Nesta Marley, de nombre artístico Bob Marley, fue un cantante y compositor considerado como el mayor exponente y difusor del reggae, la música jamaiquina y el movimiento Rastafari. Hijo de un jamaiquino de ascendencia inglesa, Norval Marley, que falleció cuando tenía 9 años, y una afro-jamaiquina, Cedella Booker, desde pequeño su tono de piel mulato era fruto del desprecio de los jamaiquinos negros de su entorno. Además de por este hecho, su infancia no fue fácil por la situación de pobreza en la que vivía con su madre, sin agua ni electricidad en su casa. Pero a raíz de la relación que Cedella comenzó con otro hombre, Bunny Wailer, la familia se muda a la capital de la isla, Kingston. Establecidos en su nuevo hogar, el joven Marley comenzó a interesarse por la música y la composición. Por aquel entonces era habitual escuchar en las cadenas radiofónicas de la isla a artistas como Ray Charles o Fats Domino, que se convirtieron en algunos de sus modelos a seguir. Sus primeros pinitos en la música fueron de a mano de Leslie Kohn, un productor musical que conoció en una audición a la que se presentó y que, impresionado por su talento, le ofreció grabar unos temas. Pero esto no fue suficiente para lograr el éxito, por lo que meses después formó con Bunny Wailer, Peter Taasi, un joven músico que había conocido en sus clases musicales, el vocalista Junior Braithwaite y 2 coristas el grupo Wailing Wailes. Tras un tiempo con la banda, Marley se trasladó a los Estados Unidos con su madre y trabajó en una fábrica de coches. Pero su estancia en el país duró tan solo unos meses, dado que no era la vida con la que soñaba. De regreso a Kingston, volvió a reunir a su antiguo grupo y lo renombró como The Wailes. Además, contrajo matrimonio con Rita Anderson, una cantante de reggae que había conocido antes de su traslado a Estados Unidos en el momento de su vuelta. El movimiento Rastafari estaba más asentado que nunca en la isla, algo que influyó en la música de Marley. Con Burning de 1973, segundo disco de la banda, lograrían posicionar algunos de sus temas en las listas de popularidad. Every day and every night we'll be together. Los siguientes fueron años de intenso trabajo con los álbumes Rasta Revolution y Natty Dread de 1974, este último con temas que alcanzaron gran popularidad como No Woman No Cry, con los que obtuvieron un gran éxito internacional, especialmente en el Reino Unido. Todo ello unido a la labor de impulsor del movimiento Rastafari y de pacifista que paralelamente llevaba Bob Marley con el objetivo de frenar la guerra civil callejera desatada entre los 2 principales partidos políticos del país. Incluso en una ocasión él y su esposa fueron atacados y heridos de bala. Es famoso también el concierto One Love Peace en el que consiguió que los 2 líderes políticos enfrentados se diesen la mano sobre el escenario, motivo por el que Marley recibió la Medalla de la Paz de las Naciones Unidas y la Orden del Mérito de Jamaica. Por esto Bob ocupa un lugar significativo en este top, al ser un artista tan influyente y conseguir cosas como estas. Los últimos años de Bob Marley transcurrieron entre giras y conciertos internacionales en los que participó activamente a pesar de padecer un melanoma que se le había detectado unos meses antes. Finalmente, en 1981, falleció en un hospital de Miami contando con tan solo 36 años, y fue despedido en un funeral de estado en una ceremonia mezcla entre elementos ortodoxos etíopes y rastafaris. Había fallecido el mayor representante de reggae mundial, dejando tras de sí un legado que se publicó de forma póstuma en 2 álbumes, Confrontation de 1983 y Legend de 1984, así como 13 hijos, uno de ellos con la cantante Lauryn Hill. Se calcula que Bob Marley ha vendido más de 180 millones de discos en todo el mundo y se le cataloga como el 5º artista fallecido que más dinero genera. Número 6. Frank Sinatra. Come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice. Francis Albert Sinatra, conocido popularmente como Frank Sinatra, fue un cantante y actor estadounidense. Dejó, a través de sus discos y actuaciones en directo, un legado canónico en lo que respecta a la interpretación vocal masculina de la música.
Es una de las figuras más representativas del siglo XX y del ambiente italo-estadounidense. Frank Sinatra nació en diciembre de 1915 en el seno de una familia de inmigrantes italianos. En su infancia era un aficionado al deporte, especialmente al boxeo, faceta heredada de su padre, al atletismo y a la natación. Aunque de niño ya le gustaba cantar, haciéndolo en la taberna de su padre, su vocación musical no nacería hasta 1933, tras asistir a un concierto del cantante Bing Crosby. Here we go. Oh, jingle bells, jingle all the way. 2 años después ingresó en el grupo llamado The Hobo Cantour y se presentó al programa radiofónico Major Bous Amateur Hours, lo que le procuró actuaciones en diversos espectáculos radiofónicos. En 1939 el trompetista Harry James lo contrató como cantante de su orquesta. Por su destacada personalidad, en 1942 se convirtió en un ídolo de la juventud estadounidense. En 1943 inició su carrera en solitario con la publicación del LP All or Nothing at All, del que logró vender 1 millón de copias. En 1944 comienza su éxito como fenómeno radiofónico con el programa El Show de Frank Sinatra. Con su popularidad en alza, ese mismo año debutó en el cine con la película Higher and Digger. A principios de los años 50, comenzaron tiempos difíciles para el artista. El 1 de noviembre de 1951, con su carrera atravesando serias dificultades, el bajón repentino de su popularidad, el fracaso de sus películas y cantando una música que se había quedado anticuada, obtiene el divorcio de Nancy para casarse con la actriz Ava Gardner. En 1955 retomó su carrera musical con el disco In the Wee Small Hours, que llegó a situarse en el segundo lugar de las listas de éxitos estadounidenses. En la década de 1960 prolongó su brillante carrera discográfica con títulos como Nice and Easy de 1961 y Strangers in the Night 1962. En 1962 Frank Sinatra funda su propio sello discográfico, Reprise, y en 1965 el artista recibe 2 Grammys. A lo largo de su carrera profesional, Sinatra grabó más de 1.300 canciones y participó en más de 50 películas. Recibió multitud de premios y homenajes, entre los que se cuentan 10 Grammys, el premio de la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación y la Medalla de la Libertad del gobierno estadounidense. Sus grabaciones alcanzaron las listas musicales 209 veces. Es uno de los 33 artistas que ostenta 3 estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. Sinatra construyó su estilo sobre la base de una comprensión natural de la música popular, tal como la habían entendido Bing Crosby, Fred Astaire, Benny Goodman y Louis Armstrong, explotando la idea de que esta, en todas sus vertientes, debería ser una extensión de la conversación. Técnicamente, se caracterizó por su cuidada precisión en el fraseo y su dominio del control de la respiración. El rango de su voz estaba próximo al de bajo barítono. Además, era oído absoluto, al igual que Wolfgang Amadeus Mozart, Michael Jackson o Freddie Mercury. En cuanto a su categoría artística, esta radica en su capacidad interpretativa para transmitir las emociones y sentimientos implícitos en las letras de las canciones. A Sinatra se le reconoce el haber sido el primer cantante que hace un uso consciente de los medios de amplificación del sonido con el objetivo de situar su voz por encima del sonido de la orquesta, dominadora de la música popular estadounidense de principios del siglo XX, y para aproximarla a la intimidad del oído del oyente. La importancia en su vida de su trabajo de actor fue capital. Por ejemplo, fue precisamente a través de su papel en De aquí a la eternidad como logró salir de un bache personal y artístico en el tránsito de los años 40 a los 50 para encumbrarse en lo más alto de la popularidad, además de ganar por su interpretación el Oscar al mejor actor secundario. El crítico de música estadounidense Robert Christgau se refirió a Sinatra como el mejor cantante del siglo XX. Su popularidad solo es comparable con Elvis Presley, Bing Crosby, The Beatles y Michael Jackson. Se estima que vendió más de 160 millones de copias en todo el mundo y es uno de los artistas más exitosos comercialmente, llegando a recaudar en sus trabajos más de 210 millones de dólares. Spreading the news. I'm leaving today. Número 5. Aretha Franklin. Fue una cantante estadounidense de soul, R&B y gospel. Apodada Lady Soul o Queen of Soul, fue la máxima representante de dicho género. Es, según la revista Rolling Stone, la cantante más grande de toda la historia, y la mayor exponente de la música en general. Una voz inconfundible de la cual han disfrutado millones de personas por todo el mundo. En su reinado ha sabido adaptarse a los cambios musicales de cada época. El legado musical de Aretha es sencillamente único.
Su carrera se remonta a la corta edad de 10 años, cuando siendo la hija del reverendo Clarence Franklin, recorrió todo Estados Unidos con un grupo de gospel. Sus primeras grabaciones fueron con el sello Columbia, y en ellas, esta pequeña chica de Detroit supo plasmar un estilo inconfundible. Posteriormente firmó con discográfica Atlantic, con el cual Arisa consiguió numerosos éxitos que hoy son clásicos de la música soul. Respect, Think, A Natural Woman y muchas otras canciones marcaron a generaciones posteriores. El número de sus seguidores aumentó con los discos Live at Fillmore West y Young Gifty and Black, basados tanto en el pop como en el rhythm and blues. El resto de los 70 fue artísticamente pobre, debido a sus problemas con su humor variable y los matrimonios rotos, combinados con su talento disminuyendo como compositora y mala elección de material. Obtuvo 18 premios Grammy a lo largo de su carrera. Siguió trabajando durante los 80, periodo en el que colabora con Annie Lennox y con George Michael en I Knew You Were Waiting. También ganó 3 categorías especiales de los Grammy, la leyenda en 1991, el reconocimiento a toda una carrera en 1994 y la persona del año en 2008. En 1985, Michigan declaró que la voz de Aretha Franklin era un recurso natural del estado. El 20 de enero de 2009, canta My Country, 'Tis of Thee en la toma de posesión del presidente Barack Obama. Fue la primera mujer reconocida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Arisa murió en el año 2018 debido a un cáncer de páncreas. A lo largo de su vida vendió 75 millones de discos y está considerada por la revista Rolling Stone como la mejor cantante de todos los tiempos. Tras su fallecimiento se le otorgó el premio Pulitzer 2019 por su increíble contribución a la música y cultura americana. Número 4. Freddie Mercury. Freddie Mercury fue un cantante y compositor británico que alcanzó fama mundial por ser el vocalista principal y pianista de la banda de rock Queen. Siendo intérprete, ha sido reconocido por su poderosa voz y extravagantes puestas en escena. Farrokh Bulsara nació el 5 de septiembre de 1946 en Gujarati, en la colonia británica de Zanzíbar, isla que hoy pertenece a Tanzania. Ha sido y continúa siendo uno de los artistas más influyentes de la historia musical del siglo XX y uno de los mayores iconos del colectivo homosexual. De origen iraní y de religión zoroastriana, con motivo del trabajo de su padre en la Secretaría de Estado para las Colonias. A los 7 años le enviaron a Bombay, India, para que estudiase en un internado al estilo británico, en el que pronto sus profesores descubrieron su talento musical, sugiriendo a sus padres que comenzase a impartir clases de música, en concreto, de piano. A los 17 años Freddie se mudó a Inglaterra. En 1970 Brian May y Roger Taylor le propusieron a Freddie incorporarse a su banda Queen, donde tiempo después se cambiaría el nombre de Freddie Bulsara a Freddie Mercury, esto por el dios mitológico griego Mercurio. Este cambio supuso un vuelco en la personalidad de Freddie, ya que pasó a comportarse de manera muy extravagante en sus presentaciones con la banda. Un año después se uniría John Deacon y empezaría la era Queen. El grupo iniciaba su primera gira de conciertos por el condado de Cornualles. Durante esta etapa, la formación de Freddie en diseño gráfico le sirvió también para crear el logotipo del grupo. Es también en esta época en la que conoce a Mary Austin, su pareja más importante y su mejor amiga. El grupo lanzó su primer álbum homónimo, Queen, en 1973, y pronto se convirtió en una de las bandas más importantes de la música rock. Queen II y Cher Heart Attack, ambos de 1974, precedieron al gran éxito del grupo, A Night at the Opera de 1975, un disco que muestra la pasión de Freddie por este género musical y del que forman parte la obra maestra Bohemian Rhapsody, que destaca por su duración inusual de 6 minutos y la siempre hermosa canción Love of My Life, dedicada a su pareja y amiga Mary Austin. Open your eyes, look up to the skies. Con un enorme éxito y con el público en sus bolsillos, la banda ascendió rápidamente en las listas musicales y Freddie se convirtió en un ídolo de masas por su peculiar estilo y personalidad, a pesar de que en la vida real afirmaba ser tímido. Según sus propias declaraciones, cuando estoy en el escenario soy muy extrovertido, pero por dentro soy completamente diferente.
Durante esta década la popularidad adquirida por las canciones del grupo le permitió incluso hacer realidad uno de sus sueños, actuar con el Royal Ballet, interpretando y bailando los temas Bohemian Rhapsody y Crazy Little Thing Called Love. Fueron años de desenfreno en los que las alocadas fiestas del cantante eran constantes, y en los que manifestó su orientación homosexual y una larga lista de amantes. De hecho, su idilio con un ejecutivo de una discográfica fue el que terminó con su relación con Mary Austin. Llegado los 80, con una enorme popularidad más allá del Reino Unido, Freddie Mercury cambió su look de melena larga por un cabello corto y un bigote, e inició una relación con el peluquero Jim Hutton. Forman parte de esta década los discos The Game, 1980, Hot Space, 1982, o A Kind of Magic, 1986, y actuaciones tan destacables como el concierto benéfico Live Aid de 1985, una de sus actuaciones más recordadas. Durante esta década los miembros de la banda también experimentaron en solitario. En el caso de Freddie, lanzó 2 álbumes solistas, Mr. Bad Gay, 1985, y Barcelona, 1988, junto a la cantante de ópera Montserrat Caballé. Llegados los 90, y en medio de un tremendo éxito, sus excesos empezaron a pasarle factura, y el SIDA que había contraído en el año 1986, y que había negado rotundamente padecer, marcó los últimos años de su carrera. Pero llegó un momento en el que su deterioro físico y la disminución de giras y conciertos comenzaron a levantar sospechas, así que acabó confesándolo públicamente en una rueda de prensa el 24 de noviembre de 1991. Un día después, el icónico artista fallecía víctima de una neumonía complicada a causa del SIDA. Había vivido sus últimos años recluido junto a su pareja, Jim Hutton, pero, a pesar de ello, legó la mayor parte de su fortuna y derechos de sus letras a su fiel amiga, Mary Austin. La muerte de Freddie Mercury conmocionó al panorama musical, sucediéndose conciertos tributo como el celebrado en el Wembley Arena de Londres en el que participaron artistas como Elton John, Metallica, George Michael o David Bowie. También se creó en su honor de Mercury Phoenix Trust, una ONG contra el VIH. Freddie fue nombrado como la mayor leyenda del rock de todos los tiempos según un sondeo británico y se erigió una estatua en su honor en la localidad suiza de Montreux, en la que pasaba largas temporadas. Queen entra en la selecta lista de los grupos más exitosos de todos los tiempos con más de 200 millones de ventas registradas en todo el mundo. Gracias por tanto, Freddie. Número 3. Elvis Presley, el rey del rock and roll. If you're looking for trouble, you came to the right place. Elvis Aaron Presley, conocido como Elvis Presley o simplemente Elvis, fue un cantante y actor estadounidense, considerado como uno de los iconos culturales más populares del siglo XX. Es apodado como el rey del rock and roll. Elvis Presley sin duda alguna fue pionero y máximo exponente del rock and roll, un hombre que influenció la historia del mundo más allá de su música. Precursor de ritmos musicales jamás escuchados en sus tiempos, impulsor de modas, un artista pionero en todo lo que hacía. Al igual que todo pionero era un incomprendido para su época, su legado va más allá de ser estrella de rock and roll. Desde sus inicios rompiendo tabúes, Elvis Presley fue el primer cantante blanco que interpretó canciones de compositores negros, algo que para su tiempo era completamente una locura. Elvis innovó al combinar ritmos musicales como el gospel, el blues, rhythm y la música country, la mayoría de estos ritmos de origen afro. Gracias a esto, él con su música hizo posible que personas blancas conocieran mejor la cultura afroamericana y por consiguiente se rompieran tabúes étnicos que en ese entonces generaban racismo y polémica en los Estados Unidos. Elvis Presley fue quien hizo del rock and roll sinónimo de rebeldía y juventud, su actitud retadora, su original elegancia, belleza y la manera en cómo actuaba en los escenarios, siempre serán inspiradores para cualquier músico. Como creador del rockabilly hizo ritmos y expresiones musicales que para su tiempo nadie jamás siquiera imaginó.
En 1956, cuando Elvis lanzó su primer álbum titulado Elvis Presley, de 11 canciones, inspiró toda una generación. No solo fue un pionero musical, fue pionero de un nuevo estilo de vida juvenil. A los 10 años Elvis cantó por primera vez en público en un concurso regional en el que obtuvo el segundo premio. Ganó sus primeros dólares como acomodador de cine y conductor de camionetas en una empresa de electricidad. Medía 1,82 metros de altura. En 1953 Elvis entró en el estudio de grabación de Sun Records, un modesto sello local, y grabó su primer disco para regalárselo a su madre. Le costó $4. A principios de 1956 Elvis Presley llegó a Nashville para trabajar con músicos de la ciudad y de esa colaboración nacerían sus primeras canciones de calidad, una de ellas Heartbreak Hotel alcanzaría el número 1 de las listas. Ready, set, go and go. I got a gal that I love so. El mismo año rodó su primera película, Love Me Tender, de Robert D. Webb. El Wall Street Journal le dedicó un artículo en el que destacó los $22 millones que el merchandising asociado a su imagen llevaba recaudados hasta aquel momento. Exaltación del mito melódico erótico que Elvis, a quien sus fans llamaban Da Pelvis, enloquecía a fanáticas en todo el mundo. Su carrera en el cine dio mucho que hablar, es innegable que hasta su estilo de peinado es una de base de la moda capilar masculina. En 1958 marchó a la República Federal Alemana para realizar su servicio militar y explota la imagen del patriota e hijo ejemplar, donde conoció a Priscilla Ann Beaulieu, con quien contraería matrimonio 9 años después. Mientras, seguían apareciendo nuevos discos suyos en América que batían todos los récords de venta. Elvis Presley se licenció en marzo de 1960 e inmediatamente reanudó su actividad artística, para encadenar una larga serie de números 1 en las listas estadounidenses con títulos como It's Now or Never o Are You Lonesome Tonight, y protagonizar no menos de 10 películas, entre las que cabe citar Girls de 1962 y Viva Las Vegas de 1964. En la segunda mitad de la década comenzó la llamada invasión británica, protagonizada por grupos como los Beatles y los Rolling Stones. Ello conllevó cierta erosión en la popularidad del cantante, agravada por una aparente crisis artística que se prolongó hasta 1968, cuando se le ofreció protagonizar un especial televisivo que se convirtió en uno de los mayores éxitos de la historia de la pequeña pantalla. El especial del 68. Los primeros años de la década de 1970, sin embargo, supusieron para Elvis Presley un nuevo bache creativo, agravado por su adicción a las drogas y la reclusión en su mundo de fantasía particular en que se convirtió su mansión de Graceland. En 1973 se divorció de Priscilla Beaulieu y su imagen adquirió el tono claramente excesivo que caracterizó sus últimas apariciones: exagerado tupé, sobrepeso y trajes de cuero blanco con pedrería. Elvis fue el artista de su época en conseguir mayor éxito, influenció a artistas o bandas como Kiss, The Rolling Stones, The Beatles o Michael Jackson y aún sigue siendo inspiración para miles de cantantes y grupos musicales en todo el mundo. Su legado musical ayudó a consolidar géneros como el rockabilly, el blues rock, el jazz rock, garage rock, entre otros de sus derivados. Algunos expertos aseguran que Elvis junto con Billie Joe son los creadores del rock and roll. El 26 de junio de 1977 ofrece su último concierto, en Indianápolis, en donde nos dejó esta clase maestra donde su increíble voz hizo llorar a más de una persona. El rey falleció el 16 de agosto de 1977 a los 42 años en su mansión de Graceland a causa de un paro cardíaco. Sus últimos álbumes no fueron tan exitosos como los primeros de su carrera. Elvis, a pesar de su deteriorada salud, dio lo mejor de sí en todos sus conciertos y grabaciones, hasta el último día de su vida. Con alrededor de 1.000 millones de discos vendidos en todo el mundo, Elvis Presley es considerado el artista con mayores ventas de todos los tiempos, y en 2016 Forbes lo ubicó en el cuarto puesto de las celebridades fallecidas con mayores ingresos, con $27 millones. Aunque el rey del rock and roll grabó más de 600 canciones en toda su vida, nunca escribió ninguna de ellas. Sus productores compraban temas a compositores talentosos de la época.
Además, Elvis, famoso por la enérgica forma en la que interpretaba sus canciones, nunca recibió una clase formal de música, tocaba de oído. Grabó alrededor de 20 discos y protagonizó 30 películas de gran éxito en todo el mundo. Elvis tuvo 18 éxitos número 1 en Estados Unidos, desde Heartbreak Hotel en 1956 hasta Suspicious Minds en 1969. El rey murió en 1977, pero vive y vivirá en los corazones de las personas que lo siguen. Gracias por todo, Elvis. Número 2. Michael Jackson. El rey del pop. Cantante, bailarín, músico, actor, coreógrafo, compositor, productor, empresario, arreglista y filántropo. Las razones por las que Michael Jackson es y seguirá siendo considerado como el rey del pop indiscutible son innumerables. Por ello su legado musical perdura hasta nuestros días y sigue estando en el gusto de miles de personas de todas las edades en todo el mundo. Su carrera en la música inició desde muy pequeño cuando junto a sus hermanos formaba parte de los Jackson 5, uno de los grupos paradigmáticos dentro de los conjuntos de niños prodigio y que también le sirvió como plataforma para despegar su carrera y convertirse en el mejor solista que se ha visto en la historia de la música contemporánea. Nacido el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana, Estados Unidos, Michael Joseph Jackson era el séptimo de los 9 hijos de Joseph y Catherine Jackson. Es considerado sin lugar a dudas la última gran estrella que nos ha dado el mundo de la música y el primer gran artista que trajo públicos de todos los orígenes, marcando el inicio de una nueva era para los futuros artistas afroamericanos. Además, este genio marcó a toda una generación que admirábamos su talento artístico. Hasta la fecha sigue siendo una referencia para grandes artistas y su influencia se refleja en muchas canciones hoy en día. Quizás el principal aporte de Michael Jackson resida en la integración que logró entre la música pop y algunos ritmos afroamericanos, especialmente provenientes del blues. Se trataba de la fusión enérgica sin precedentes de dos universos musicales, que a través de su voz dieron pie a un estilo único, muchas veces imitado. Visualmente, la imagen de Michael Jackson permanece en la memoria de miles de personas alrededor del mundo, sin importar si lo admiraban o no. Este monstruo del escenario fue de los primeros en explotar las bondades del videoclip, como género híbrido entre la estética del arte visual y la mercadotecnia. De acuerdo con el Grammy Guinness World Records, Jackson ha sido el cantante más premiado de la historia. El álbum Thriller es el más vendido de todos los tiempos con más de 70 millones de copias en todo el mundo. Considerado como una de las mejores 20 producciones discográficas de todos los tiempos, Thriller fue el sexto álbum de estudio de Jackson, salió a la venta en 1982 y fue acreedor de 7 premios Grammy en la edición de 1984. Además, el rey del pop fue también pionero en las labores filantrópicas entre las celebridades de la música. Fueron famosos los apoyos que Jackson dio para África y se dice que también inspiró a muchos otros cantantes y bandas de pop y rock para apoyar causas sociales, al menos en lo que a imagen pública se refiere. Comenzó su carrera siendo solo un niño de 11 años junto a sus hermanos en los Jackson 5, con quienes lanzó temas de éxito como I Want You Back o ABC. La fama mundial le llegó con su carrera como solista, que inició en 1979 con el disco Off the Wall, que incluía éxitos como Don't Stop, Till You Get Enough y Rock With You. Enigmático, ambiguo, misterioso con sus grandes manías y sus toques de generosidad, Jackson ganó 13 premios Grammy y vendió alrededor de 750 millones de discos. A pesar de que es conocido por su polémica por su cambio en la pigmentación de su piel, el cantante recibió elogios de la comunidad negra por haber roto las barreras raciales en la industria de la música, pues después de que Thriller fuera un gran éxito en 1982, comenzó a ser llamado el rey del pop. A principios de la década de 1980, Jackson se convirtió en una figura dominante en la música popular. Sus vídeos musicales, entre los que se destacan Big It, Billy Jean y Thriller, de su álbum de 1982 Thriller, son acreditados como una ruptura de las barreras raciales y la transformación del medio en una forma de arte y herramienta promocional.
La popularidad de estos ayudó a llevar a la cadena televisiva MTV a la fama. El álbum Bad, 1987, produjo el número 1 de los sencillos, en el Billboard Hot 100, por lo que se convirtió en el primer álbum en tener 5 sencillos número 1 en esa lista. Continuó innovando con vídeos como Scream a lo largo de la década de 1990 y forjó una reputación como artista solista en varias giras. A través de sus presentaciones en escena y en vídeo, Jackson popularizó una serie de técnicas de baile complejas, como el robot y el moonwalk, a las cuales dio nombre. Jackson es uno de los pocos artistas que han sido introducidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll 2 veces, y también fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores y el Salón de la Fama de la Danza como el único bailarín de música pop y rock. Jackson viajó por todo el mundo asistiendo a eventos en honor a su solidaridad, y en el año 2000, el libro Guinness de los Récords lo reconoció por apoyar a 39 organizaciones benéficas, más que cualquier otro artista. Como dato adicional, Michael Jackson es el artista que más dinero ha generado después de su deceso con más de 2.300 millones de dólares y el que más dinero ha generado en total con más de 6.000 millones. La atención, influencia el ser tan mediático, Michael Jackson se convirtió en la figura más representativa de la música en los años 80, 90 y principios de los 2000, su fama era tanta que la sola presencial del rey del pop atraía la presencia de grandes números de personas solo para verle. Es el único y primer artista de todos los tiempos en lograr números 1 en las décadas de 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 y 2010. Finalmente, después de una vida famosa y mediática desde los 12 años, Michael Jackson dejaba al mundo a la edad de 50 años a causa de un paro cardiorrespiratorio provocado por una mala receta de su médico personal. Nos dejaba el artista en solitario más influyente, exitoso, talentoso, mediático, importante, solidario y altruista que nos ha regalado la música. There's a starman waiting in the sky. You're here. There's no made up of these 3 words that I must say. All the time you dress so fine, do the bumps of time in your prime. News to me, you are a mystery, just like a dream. Go, Johnny, go, go. Johnny, be good. And things. And things. Look at him. Someone got a groove like this. Número 1. The Beatles. Los 4 de Liverpool. The next song we'd like to sing. It's called All Day's Night. It's been a hard day's night. The Beatles es considerado como el grupo más influyente de la historia de la música contemporánea. Formado en Liverpool, Inglaterra en 1960, el cuarteto compuesto por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, revolucionó la música popular con su fusión de rock and roll, pop, folk y música clásica, así como con su innovadora producción y arreglos. You think you've lost your love? Well, I saw her yesterday. La importancia de The Beatles en la música es incalculable. Durante su corta carrera, que duró solo unos pocos años, dejaron un legado duradero que ha influenciado a generaciones de músicos y seguidores. La creación de un nuevo sonido por parte de The Beatles es considerado como uno de los puntos más importantes en su carrera. A medida que evolucionaba su música, el grupo introdujo una mezcla única de estilos y géneros que combinaba rock and roll, pop, folk y música clásica en una forma innovadora. Esto les permitió crear un sonido único y fresco que atrajo rápidamente a una audiencia global.
was younger, so much younger than today. Por ejemplo, en su álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de 1967 podemos ver cómo la banda utilizó una gran variedad de instrumentos y técnicas de grabación no convencionales, como la inclusión de instrumentos de viento y cuerdas, así como también el uso de efectos de grabación y mezcla para crear un sonido más complejo y sofisticado. Wednesday morning. También utilizaron elementos de la música clásica, como armonías y melodías, en canciones como A Day in the Life y Within You Without You, lo que les permitió expandir los límites de la música popular y llegar a un público más amplio. Having read the book, I'd love to tell you. Además, sentaron las bases para el desarrollo del rock y el pop modernos. La innovación en la producción de The Beatles es uno de los puntos más importantes de su legado en la música. Desde el principio, el grupo se ha caracterizado por utilizar técnicas de grabación y mezcla no convencionales para crear un sonido único y distintivo. Uno de los aspectos más notables de su producción fue el uso de la saturación en los amplificadores. Esto les permitió crear un sonido más crudo y potente, que se convirtió en una de las características distintivas de su música. Turn off your mind, relax and float downstream. También utilizaron efectos de grabación como el delay y el eco para crear una sensación de profundidad y amplitud en sus canciones. El impacto de The Beatles en la moda y la cultura popular fue significativo. A medida que su fama crecía, su estilo de cabello, ropa y accesorios se convirtió en un símbolo de la juventud y la rebeldía. Este estilo se convirtió en un icono de la contracultura y se replicó en todo el mundo. Los Beatles también fueron pioneros en el uso de la música para concientizar sobre temas sociales y políticos. Sus canciones trataban temas como la paz, el amor y la justicia social, y su mensaje de unidad y amor universal resonó con una generación joven que buscaba cambio. I love them. I don't care what anybody thinks. I love the Beatles for them and all. La banda también fue una de las primeras en abogar por los derechos de los negros y la igualdad racial en Estados Unidos, y se involucró activamente en causas sociales y políticas. La banda también tuvo un gran impacto en la cultura popular en general, siendo pionera en la utilización de la televisión y los medios de comunicación para promocionar su música y transmitir su mensaje. Sus apariciones en programas de televisión como The Sullivan Show atrajo a millones de espectadores y ayudó a crear una cultura de la música en vivo y los conciertos masivos. Oh yeah, tell you something. En conclusión, The Beatles es uno de los grupos más influyentes de la historia de la música. Su fusión única de estilos y géneros, su innovadora producción y arreglos, y su impacto en la cultura y la sociedad en general, han hecho de ellos una fuerza duradera en la música popular. Su música y su legado continúan inspirando a nuevas generaciones de músicos y seguidores, y su influencia seguirá siendo evidente en la música y la cultura popular durante muchos años más. The Beatles es una banda que ha dejado una huella imborrable en la historia de la música, y su música sigue siendo relevante y valiosa en la actualidad. The Beatles es sin duda el grupo más exitoso en la historia de la música con alrededor de 1.200 millones de discos vendidos en todo el mundo, lo que ha hecho que sus miembros se conviertan a labor de su impacto en músicos extremadamente ricos, como Paul McCartney que posee una fortuna de alrededor de $1.000 millones. No cabe duda que el legado y la historia de The Beatles es sacada de una película de gran éxito e impacto, y que su aporte significativo a la música en general quedará para siempre plasmado en los corazones de los amantes a su arte. When I say that something, I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Sin más que añadir, te damos las gracias por acompañarnos en este recorrido histórico recordando a estas grandes leyendas. Si estás de acuerdo con el top, te invitamos a comentar y a dar me gusta, así como también suscribirte al canal. Esperamos que te hayas entretenido. Volveremos con más contenido.
get away.